Alabado y glorificado sea pues nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar que abran las santas escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, y vamos a leer los tres primeros versículos. Sí, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 1, 2 y 3. Y la santa palabra del Señor dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hasta ahí la lectura, hermano. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra, y ustedes todos, por favor, pueden sentarse. Bueno, en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros conseguimos personajes que lo catalogamos como personajes bíblicos. Pueden ser hombres, mujer, jóvenes, niños, ancianos, en fin. Pero todos esos personajes que se resaltan en las Sagradas Escrituras son conocidos como personajes bíblicos. Y una de las cosas que se revelan en esos personajes bíblicos puede ser la santidad, sus pecados, pueden ser que sean buenos, pueden ser que sean malos, pero también se revela su profesión, a qué oficio se dedicaron. Por ejemplo, en Génesis ya nos habla de que Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Más adelante, en la descendencia de Caín, creo que en la cuarta generación, hay un hombre que se llama Lamat, que fue el primer polígamo. Se casó 2 veces. Y en esas 2 esposas, él tuvo 3 hijos. Y se resalta que uno de sus hijos son el patriarca de los que viven en tienda y crían ganado. El otro de sus hijos son los fabricantes de arpa y flauta. Y el otro son el patriarca de los que se dedican a trabajar con los minerales, piedra. Primero la edad de piedra, después vino la edad de los metales. Entonces se resalta en el principio de la Biblia el oficio de esos personajes bíblicos. Más adelante, si nos vamos, encontramos al patriarca Abraham, que se dedicaba a vivir en tiendas y a criar ganado. Su hijo Isaac se dedicó a la agricultura. Ustedes sabrán que él abría pozos en lugares extranjeros y los nativos venían y se lo quitaban, hasta que lo dejaron tranquilo, y entonces él empezó a sembrar y a cosechar a más del 100% y prosperó más que los nativos en el oficio de la agricultura. Eso fue Isaac, el hijo de Abraham. Pero Jacob, hijo de Isaac, se dedicó, después que huyó de su hermano, él se dedicó a pastorear las ovejas de su tío, porque se enamoró de Raquel, y el tío, ya ustedes saben la historia, le dijo que trabajara, y él trabajó criando ovejas.
Y usted sabe todo lo que le pasó. Trabajó 20 años trabajando por sus esposas y también por su paga y su capital. Entonces se resalta la profesión del patriarca Jacob. Damos un brinco y llegamos al tiempo de los jueces, y ahí podemos encontrar a Gedeón, que era un agricultor. Y si vamos más adelante, allá a los tiempos del cautiverio y de la restauración de Israel, encontramos a Nehemías, que era un copero. ¿Sabe qué es eso? Es un barman, alguien que le prepara el trago al rey. Él se dedicaba a eso, era un barman, era un copero. Y si ya nosotros nos llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a Pedro, que era pescador junto con sus hermanos y con 2 socios más. A Mateo, que era cobrador de impuestos a sus hermanos a favor del Imperio Romano. Y a Lucas se le conoce como el médico, era médico, el evangelista Lucas. Pablo era un legislador, estudió leyes, también se dedicó a construir carpas. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes que en la Biblia los personajes que se resaltan, de tantas cosas que se habla de su profesión? Pero bueno, al fin y al cabo pueden haber muchos personajes bíblicos, pero hay uno que se resalta sobre todos ellos, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el centro de la Biblia. El Señor Jesucristo es el personaje más destacado, porque aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que Él dice: escudriñad, el mismo Señor Jesucristo, las Escrituras, porque en ellas os parece que dan testimonios acerca de mí. Toda la Escritura da testimonio de Jesús. Y lo bueno de la Escritura que acabo de leer es que se da a conocer la profesión que nuestro Señor Jesucristo ejerció desde que apareció allá en el templo a la edad de 12 años hasta que apareció en el río Jordán frente a su primo Juan para que lo fuese bautizado. Bueno, todo ese tiempo, si alguno estaba curioso por saber a qué se dedicaba el niño, adolescente y joven Jesús de Nazaret, él se dedicó a estar sujeto a sus padres y aprendió y ejerció el oficio de la carpintería. Por eso es que dice aquí que él es el carpintero, hijo de María. Nombra a algunos de sus hermanos y también resalta de que están en esa ciudad todas sus hermanas. Este relato tiene que ver con lo que aparece en Mateo y en Lucas, que cuando él viene comenzando su ministerio y donde ya se conoce su fama de que es un gran orador y que a través de él se hacen milagros, señales y prodigios, cuando llega a Nazaret, que es la ciudad donde él se crió, y entra en el templo o en la sinagoga en el día de reposo, y que lo ponen a leer la Biblia, dice que cuando abre la Biblia se abre en Isaías, y es donde dice, aquí lo lee y dice que comienza diciendo: aquí el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Bueno, entonces ese fue ese acontecimiento donde sus paisanos, llamámoslos así, se hicieron incrédulos porque lo descalificaron de que él tuviese todos esos poderes y esa sabiduría, y por eso lo resaltan diciendo: este no es el carpintero. Creo que Mateo y Lucas lo resaltan como hijo de José, el carpintero. Bueno, razón tenían los de Nazaret para resaltar tanto a nuestro Señor como al padre adoptivo, que era José, como carpintero, porque según he conocido, Nazaret, la gente en Nazaret se dedicaba al intercambio comercial. Compraban la pesca
de los pescadores, la mayoría que estaban en la orilla, ya en la costa, compraban la pesca, toda la pesca se la compraban y entonces la procesaban con sal y se la vendían a los viajeros. Entonces ellos trabajaban muy poco y a eso se dedicaban y ganaban mucho. Pues no se les culpa de que se dedicaran a eso porque eso daba mucho trabajo, pero daba mucho dinero y poco trabajo, lo que ando buscando yo. Muy bien, pero entonces un artesano era como el cura del pueblo. Ellos eran carpinteros y pues gozaban de la popularidad de todo el pueblo como el carpintero o el hijo del carpintero, una de las dos cosas. En fin, lo cierto es que entonces de una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo es ejercer el oficio del carpintero. Y él como carpintero entonces él procesaba la madera. Él agarraba un tronco de árbol y entonces lo procesaba a transformarlo quizás en un instrumento musical o en una obra de puerta o de mesa o de silla para el hogar, pero él transformaba el tronco en esas piezas de carpintería. Y para hacer eso, él tenía que usar herramientas de metal con unos discos bien amolados y doblados para poder cortar el árbol, quitarle la corteza, hacer un tronco cuadrado, luego con un serrucho, una sierra, donde funcionaban dos personas, sacaban piezas que la llaman tablas y listones. Las tablas pueden ser cualquier ancho que se pueda hacer, pero de un espesor de casi media pulgada, o un poquito más. Pero los listones, también lo ancho, lo que salga, pero son de 1 a 2 pulgadas de espesor o grueso. Con esas piezas, llamadas tabla o listón, era que se hacían las partes, como una puerta, una mesa, una silla o instrumentos musicales o otras piezas más. Yo tuve la dicha que tuvo Jesús de tener un padre carpintero. Mi papá era un carpintero, maestro de carpintería. Él se especializó en la escuela pedagógica para dar clase de carpintería. Y mi papá, en su resumen o currículo, tiene el acierto de haber formado miles de carpinteros en Venezuela. Y eso eran que él trabajó por una institución del gobierno que se llama Instituto Nacional del Menor, y en la unidad Carmania, allá en el estado Trujillo. Y mi papá fue instructor de carpintería y enseñó a los niños huérfanos, niños de la calle o que llegaban a la cárcel jovencitos, entonces iban a esa institución y mi papá lograba el transformar el comportamiento y la conducta a través de la capacitación del oficio de la carpintería. Entonces que mi papá tiene en su resumen haber formado muchos carpinteros que están hoy en día a todo lo largo y ancho del país. Y bueno, tuve también la dicha que me enseñara a mí la carpintería. Él me enseñó a ser carpintero. Yo aprendí a hacer puertas, closets, ventanas, mesas, sillas, gabinetes, urnas de madera y terminé aprendiendo a hacer billares y pool table. Esas mesas de billar y pool table yo las aprendí de mi padre. Así que, bueno, para mí mi padre es un genio. Él es un genio en la carpintería porque él no solamente hacía piezas sino también que hacía herramientas, máquinas de madera. Él llegaba y 2 veces pensaba y picaba y hacía sierras, hacía cosas, herramientas que hoy en día hay que comprarlas de hierro y de metal. Papá las hacía de madera.
Era un genio. Y a veces cuando yo tenía problemas, yo lo llamaba, papá, ¿puedes venir para que me ayude? 2 días pensando en cómo resolver un problema. Llegaba mi papá y en 2 minutos. Yo le decía a mi papá, si yo tuviera cómo clonar a alguien, yo lo clonaría a usted, porque es un hombre muy inteligente. Yo solamente la sombra de él, mamá. Muy sabio para todo. En la carpintería, ni hablar. Así que pues yo era su principal fan como maestro de carpintería. Ok. Así que entonces yo también aprendí a transformar la madera en una pieza decorativa, una pieza útil, y casi aprendo a hacer instrumentos. Tú sabes que hay instrumentos como la guitarra se hace de madera, el arpa se hace de madera, los bajos, eso es lo que llaman guitarrón en México, ¿no? Esos son de madera, los tambores se hacen de madera. Las baterías hoy en día son plásticas y electrónicas, pero la primera eran arcos de madera bueno, todo eso lo hace un carpintero. Transforma el tronco en todas esas cosas decorativas y útiles para producir cosas. Eso es un carpintero. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús ungió en la tierra, aparte de todo lo que nosotros ya sabemos, ungió como carpintero. Yo estoy hablando de esto porque así como él tomaba el tronco y lo transformaba en esas piezas, él igual agarró con nuestras vidas y nos puso en sus manos como carpintero, y a nosotros nos agarró como tronco deformado. Usted sabe que el tronco no tiene forma, ¿no? Es circular, pero no tiene una forma lineal, no es recto, es deformado, no se le ve forma a veces. Bueno, y el carpintero tiene eso, de darle forma, una forma, y no es nada, que aparte de ser carpintero hay una rama de especialistas que se llaman ebanistas. Los ebanistas son aquellos que pueden tornear y tallar y hacen pues algo mucho más decorativo y más valioso que los carpinteros, ¿no? Imagínense, todo eso lo puede hacer uno con la madera. Y Jesús pudo hacer esa transformación. Y esa transformación se le llama en la carpintería el proceso de transformación del tronco a una obra decorativa o instrumental. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y con nosotros nos hizo igual. Nos agarró sin forma. Estábamos todos desfigurados porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero después que cometimos el pecado a través de Adán, nosotros perdimos la imagen de Dios y nos desfiguramos y nos volvimos una bestia, como dice el apóstol Santiago, una bestia. Bueno, entonces nos volvimos personas deformadas, la imagen de Dios se deformó. Entonces vino el carpintero de Nazaret, nos tomó en sus manos y cambió en ese proceso esa imagen desfigurada a la imagen de Dios. Así que hoy nosotros ya no podemos decir que estamos deformados, sino que ya nosotros tenemos forma, como si fuera un árbol transformado en silla, como si un árbol transformado en mesa, como si es un árbol transformado en una guitarra. Así también nosotros, que no teníamos forma, como un tronco deformado, ahora nosotros tenemos la forma del Hijo de Dios. Pero bien, eso no es lo bonito del caso. Ahora viene lo bueno. En esa transformación de árbol o de tronco a una obra decorativa o musical, como yo la he estado hablando, la madera pasa por un proceso de cortes, de heridas. Eso se le llama proceso. La sierra, cortarle el árbol, si el árbol tuviera boca y alma, gritaría. Si pasa por el cepillo, donde se le emparejan las caras y los cantos, y si la tabla y la madera pudiera hablar, gritaría, porque estarían
pasándole serrucho y lija, y eso si fuese la piel de nosotros, Dios mío, no lo aguantamos, estaríamos dando gritos y gritos. Hasta que, ya está pintadita, está brillosa, tiene bonita forma, pero pasó por un proceso de herida y de corte. Y así mismo nos pasa a nosotros, los cristianos. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, después de ser incrédulos, o de ser adorador de ídolos, y luego nosotros llegar a conocimiento del Evangelio, y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces ahí comienza lo que llama el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Nacemos de nuevo, pero tenemos que llegar al final, a la vida eterna, porque a lo que ahora tenemos es una sombra de lo que ha de venir. Y en ese principio, al fin, hay un tiempo, y ese tiempo los predicadores lo hemos llamado proceso, el proceso del creyente. Todos pasamos por ese proceso de perfeccionamiento. El Señor viene a perfeccionarnos, a darnos forma. Y en ese tiempo, a veces el Señor tiene que apretar, a veces tiene que cortar. Y en ese apretar y cortar hay dolor, lágrimas y sufrimiento. El Señor quizás tiene que pasarnos por un cepillo a quitarnos las escorias. Y en ese corte de escorias hay dolor porque nos están sacando cosas que tenemos ahí por toda una vida. Nos están sacando del hábitat. Gracias, hermanito. Nos está sacando del hábitat, y cuando nos sacan del hábitat, de las costumbres, usted no se da cuenta que usted va a otra parte y no puede dormir porque le hace falta ¿qué? El colchón. Le hace falta la almohada. Porque, ¿por qué no duerme? Porque está fuera de su hábitat. Así mismo, en la vida cristiana nos saca el Señor de nuestras costumbres. Antes estábamos acostumbrados a amanecer borrachos, amanecer bailando. Ahora amanecemos en vigilia. Y entonces el cuerpo se resiste porque lo sacan del hábito. Antes, el hombre desde temprana edad, mirando por una y mirando la otra. Es un promiscuo el hombre por naturaleza. Y cuando llegamos a los pies del Señor y nos perfecciona, nos saca de ese hábito y nos cuesta andar así derechito como anda uno por ahí. Todo eso es un proceso de cosas que podemos llamar nosotros heridas, lágrimas, sufrimiento. Pero es necesario porque estamos en las manos del carpintero de Nazaret para transformarnos en algo útil, en un instrumento de honra, en un instrumento que le sirva a Dios y le sirva a la humanidad, porque antes no le servíamos a nadie. Eso es estar en las manos del carpintero de Nazaret. Es como el caso ¿se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Ese señor pasó por un proceso y no fue de valle de rosas. Él pasó por un proceso terrible. Primero sus hermanos le hacían burla porque era el consentido de su papá. Y no conforme con la burla, vinieron y lo atacaron violentamente. Sufrió violencia doméstica. Y la violencia doméstica llegó a tal grado de que querían asesinarlo. Prácticamente lo asesinaron.
Si no fuera por su hermano mayor, lo hubieran asesinado. Pero yo no sé cuál fue peor, si haberlo asesinado o haberlo vendido como esclavo a unos nómadas. Yo pienso que si fuera José diría, hubiese sido libre la muerte antes que estar yo ahora en manos de estos nómadas. Y ser llevado a Egipto y allá en el mercader fue vendido como una subasta. ¿Cuánto dan más a la una? ¿Cuánto dan más a la dos? ¿Cuánto dan más a la tres? Vendido a Potifar, que se llama, ¿no? Y fue llevado a esas casas, no como el niño bonito de papá y mamá, sino fue encadenado y llevado a ese lugar a trabajos forzosos como esclavo. Y cuando ya se le comenzó a aparejar la situación, que empezó a ganar el favor de su patrón y que fue escalando peldaños, y cuando ya estaba en la cúspide de esa casa, dijo, aquí la tengo hecha. Entonces viene la esposa de este hombre, trata de seducirlo, y como él es temeroso de Dios, conoce que no se debe cometer adulterio, rechaza esa oferta y no cae en tentación. Y como dicen por aquí, que más derecho, salió huyendo para librarse de cometer tan horrible pecado delante de Dios. Pero en vez de ganarse una ofrenda, una dádiva, una recompensa, lo que se ganó fue una calumnia que lo llevó a la cárcel de nuevo. O sea, peor. Y quizás es él como nosotros los cristianos cuando nos pasan cosas adversas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaría diciendo. Y allá en la cárcel llegaron unos del palacio y él les da la interpretación y le dicen, pero ¿se acuerdan de mí cuando estén allá en el palacio? Y ellos dijeron, sí, como todo buen político. Y efectivamente ocurrió lo que él le dijo. ¿Y qué pasó? A la vuelta de la esquina, como buen político, se les olvidó la promesa. Y allá él esperando a ver si hacían justicia, y nadie hacía justicia. Pasó por ese proceso hasta que, bueno, tuvo la bendición de haberle interpretado el sueño al faraón y llegar a la escala de ser como el padre de faraón, el estar sobre todos los hogares del imperio y ser gobernador de esa región. Pero yo estoy hablando de este hombre porque quiero que vean ustedes a qué concluyó él cuando llegaron sus hermanos. Cuando llegaron sus hermanos y él los reconoció, imagínense cómo le brincaba el corazón, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Sentimientos encontrados. Pienso que se les doblaban las piernas a ese pobre hombre. Se les debilitó el cuerpo, las manos se le pusieron frías. Están sus hermanos. Y él hizo cosas ahí como travesuras, hasta que se le reveló y dijo, ¡hey, yo soy José, vuestro hermano! Y primero lo que hizo fue preguntar por su papá. ¿Papá está vivo? ¡Surprise! Cuando aquellos supieron que este hombre era su hermano José, al quien ellos habían vendido, se asustaron, dijeron, ahora sí, toda la furia, toda la venganza va a caer sobre nosotros. Y ahí es donde yo quiero llegar, tan bonito que él hizo. En el capítulo 45 del libro de Génesis, verso 3, dice así: y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, quedaron mudos, la lengua se les trabó de lo asustado, del miedo, porque estaban turbados delante de él. Verso 4.
Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí, abrácenme, bésenme. Yo creo que ninguno se le acercó, pero era de lo débil y temeroso que estaban sus piernas. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Eso era como para dar fe de la etiqueta de que si él era el auténtico hermano de ellos. Ahora el verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para perseverar prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Conclusión. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Él entendió que todo lo que había pasado desde que estaba en la casa de su padre, al estar ahora en la casa del faraón, fue un proceso que viene de parte de Dios para que en él se cumpliera el propósito de Dios. Eso es acertar en medio del proceso. Aceptar que esto viene de parte de Dios y que viene para hacer cumplir en mí el propósito divino. Cada uno de ustedes que están aquí, los que están viéndonos por televisión, cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nuestras vidas. Y para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas, tenemos que pasar por lo que hemos llamado el proceso. Y en ese proceso quizás, en vez de reír, vamos a llorar. En vez de ser que nos complazca, nosotros vamos a hacer que nos desagraden, vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero es porque Dios está en medio de nuestra vida, está con nosotros y está dándonos forma y quiere que lleguemos a lo que Él quiere que lleguemos. Bueno, algunos cristianos en este proceso abandonan. ¿Se acuerdan de que la parábola del sembrador dice que una semilla cayó entre espigas, o otra cayó entre piedras, y entonces salió, se creció, ¿no? Pero como no había tierra donde fundar las raíces, vino el sol y la secó. Y en la interpretación dijo: son aquellos que creen, se gozan y están en un tiempo, pero a venir la prueba, a venir la lucha, a venir la tentación, a venir de lo que está escrito en el proceso de cambio y de transformación de un niño recién nacido en la fe a un varón perfecto delante del Señor, abandonan el camino. Ahora bien, cuando nos escapamos de las manos del carpintero de Nazaret, caemos en las manos del leñador. Porque hay otra profesión que tiene que ver con la madera, que es el leñador. Ese te corta
sin importar la forma que dé. Y el uso que te va a dar es poniéndote al fogón, al horno, para no darte forma, sino para hacerte ceniza, porque lo que anda buscando es energía. El leñador lo que busca es la madera para producir energía, sea calor para combatir el frío, sea calor para mover máquinas. Los primeros trenes se movían a través de una máquina de vapor que funcionaba a través de quemar madera, y la madera esa que entraba se transformaba en ceniza. La ceniza la agarran, la tiran. Entonces, si nos escapamos del carpintero porque es que no nos gusta que nos maltraten, que nos aprieten, que no nos gustan que nos manden, que no nos gusta que nos ordenen, que no nos gusta esto y que no nos gusta aquello. Si nos escapamos de las manos del carpintero de Nazaret, vamos a caer en las manos del leñador. El leñador está aquí para matar, hurtar y destruir, transformarnos en ceniza. Jesús vino para darnos forma, para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Ahí está. Para eso tenemos libre albedrío. Hacer lo que nos venga en gana. O seguimos en las manos del carpintero de Nazaret o caemos en las manos del leñador. Aquí no hay escape. Yo personalmente, yo prefiero estar en las manos del carpintero, ¿no? Aunque me pase por el proceso, aunque me raspe las espaldas, aunque me quite las escorias, aunque haga lo que haga conmigo, al final yo voy a decir como el apóstol San Pablo: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Esto conforme, oigan bien, al propósito que Dios nos ha llamado. No todos vamos a sufrir lo mismo. El proceso de cada uno de nosotros es diferente, pero es doloroso, eso sí. Hay diferencias, pero tenemos un denominador común. Vamos a ser maltratados, vamos a ser aporreados, vamos a ser apretados, vamos a ser cortados. Pero al final es porque Dios quiere hacernos una persona perfecta delante de Él, para usarnos para su honra y su gloria. Porque un carpintero no hace una silla para tenerla de adorno. Hace una silla para que la gente se sienta. Hace una mesa para que la gente coma. Hace una puerta para cerrar el cuarto, cerrar la casa. Hace una guitarra para que el músico la suene. O sea que el propósito de Dios no solamente de darnos forma a ser su hijo, sino a que seamos útiles. Si yo involuntariamente me resisto a quedar en las manos del carpintero de Nazaret, también tengo que aceptar el uso que Él quiera darme. Si Él me quiere usar para su honra y su gloria, bueno, allá como Él quiera. Yo, por la gracia de Dios, aprendí a trabajar en la iglesia en todas las áreas. Mi primer cargo que yo tuve en la iglesia fue de security. Sí, porque se robaban los ventiladores, se compraba el ventilador, se lo volvían a robar. Entonces se metía la gente a robar los ventiladores. Entonces, para que no se robaran los ventiladores, yo fui nombrado a ser guardián de las cosas del templo. Entonces yo dormía en las bancas. Yo juntaba una banca y la otra banca, y las dos bancas, ahí ponía yo una colchoneta así de gruesa que después se volvía papel casi, pero ahí dormía yo. Y entonces con el compañero, esos hablábamos hasta
de la madrugada para que los ladrones supieran que ahí había gente. Y así fue que se libró la iglesia de que la robaran. Pero eso fue mi primer trabajo, mi primer cargo. Y lo hice con gusto, con emoción, con alegría, porque estaba durmiendo en la casa del Señor, en las bancas, incómodo, pero ahí estaba en la casa del Señor. Para bendición nuestra, ahí fue donde me cambiaron de cargo, que el ladrón se convirtió. No, hombre, hermano, nos construyó el templo. El ladrón ese nos construyó el templo porque él era albañil. Entonces nosotros recibimos todo el material y entonces él dijo, no se preocupe que yo hago el templo. O sea que el Señor no se quedó con los ventiladores. No nos lo devolvió, pero nos dio algo mucho mejor. Y el Señor lo mandó a predicar a él después. Entonces sí salimos ganando. Pero eso, hasta ahí llegó mi cargo de security. Sí, porque ya el ladrón no volvió más, se convirtió y él confesó. Él fue algo extraordinario la conversión de él, algo sobrenatural. Me recuerdo que mi hermano estaba predicando y mi hermano lo tomó el Espíritu Santo y empezó a hablar a lenguas con los ojos cerrados y se fue yendo de para atrás hasta la banca donde estaba ese muchacho, se metió adentro y lo agarró. Le dijo, vente para acá. Y le dijo el nombre y todo. Y él decía, que no diga que yo me robaba aquí las cosas, que no. Después él dijo que él había sido, y bueno, fue una bendición. Entonces, de ahí de security, entonces me pasaron a ser bedel. ¿Sabe qué es eso? El que limpia. ¿Cómo lo llaman aquí eso? Limpia el piso, yo barría. Mantenimiento, nosotros barríamos el piso todo el tiempo. Le echábamos cera y le pasábamos la pulidora, limpiábamos la banca, el púlpito, todo esto lo hacíamos nosotros. De security a mantenimiento del templo. Y nosotros con gusto, con alegría, éramos dos. Y lo hacíamos con entusiasmo, con alegría. Hasta que entonces después sí nos pusieron a predicar. Ya éramos evangelistas. Fue como todas esas escalas las fui haciendo yo. Entonces fui como evangelista y él también, el muchacho también lo pusieron como evangelista. Y ahí andábamos nosotros predicando. En la calle, andábamos en los autobuses, megáfonos, con un megáfono de esos de batería, predicando en todas partes. Dios nos usó, Dios nos fue dando honra. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Y después de llegar yo a ser hasta supervisor de zona, me mandaron otra vez, me quitaron el cargo porque era muy lejos, que eran muchos gastos. Yo feliz de la vida, donde Dios me ponga, donde yo sea útil, yo soy feliz. Porque ese es el objetivo, que Dios me use y que yo pueda ser útil en donde el Señor me tiene. No importa si antes estaba en el estrellato y ahora estoy en el anonimato, eso no importa para mí. Lo importante es que Dios me use y que yo le sea útil a Él, que diga instrumento, como le dijo a Pablo, instrumento útil me es este. Ya con esa yo la tengo ganada. Y espero que este ejemplo le sirva a usted también. Que usted déjese dar forma como Dios quiere, no como hacemos los evangélicos hoy en día en este siglo XXI, que queremos buscar una iglesia a nuestra manera. Queremos un evangelio a nuestra manera y por eso no funciona. ¿Sí? No funciona porque nunca están nuestros pensamientos sobre los de Dios. Nunca son mejores nuestros pensamientos y planes como los de Dios. Entonces, es mejor vivir a la manera de Jesús y que Él se encargue de darnos forma, haga lo que quiera, que todo nos va a salir bien. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. No se salgan de las manos del carpintero de Nazaret
Y por favor, sigan orando por mí para que el Señor siga adelante en este ministerio que Él me ha dado. Dios lo bendiga, hermano.